privacidad como corresponde. Yo soy Anicia Street, soy profesora asistente del ESU en la Facultad de Arquitectura, en la Facultad de Arquitectura y Diseño. Es un placer para mí invitarlos hoy. Me gustaría que se presenten en el chat, nos digan dónde están, cuál es su nombre, si están en el Caribe o en otra parte del mundo. Estoy muy feliz de poder tener el privilegio de hacer esto con mis colegas Arina, Irene y Fabio. Yo crecí en en la ciudad de República, perdón, en Tobago, Trinidad y Tobago, ahí es donde yo crecí en la parte francesa, y de allí, como yo también vivía ahí, nació mi interés en la arquitectura. En Trinidad y Tobago y en Canadá es multidisciplinaria la arquitectura, también y la ingeniería civil, la construcción. A eso me dedico yo, estudio y en mi práctica en arquitectura, ingeniería civil, construcción, investigo, trabajo y también enseño. Y mi investigación está enfocado en el afrofuturismo, en construir prácticas de tecnología en las comunidades de la diáspora africana, en especial en Latinoamérica y en el Caribe. Quiero comprometerme y trato de trabajar con los procesos de diseño que son innovadores, sustentables y equitativos para poder tener ambientes equitativos. También tengo una pasión muy grande por el baile, soy instructora profesional de danzas y también me gusta poder hacer una relación o relacionar todos mis intereses, la danza y la arquitectura. También les quiero presentar al profesor Fabio Capra Rivero y a Irene Renson. Nos unimos a esta iniciativa a través de un grupo interdisciplinario de LSU. Los invitamos a ustedes. Invito a los participantes que están aquí de otras instituciones, también o de LSU, a participar y a conocer un poco más de nuestro plan. Pueden entrar a nuestro sitio web y si no está por aquí el sitio web, lo voy a poner en el chat para que puedan ingresar. Cuando pensamos en el Caribe, entendemos al Caribe como una región muy amplia, muy grande. Hay un concepto arquitectónico muy diferente que tiene que ver con el Atlántico Negro, la parte de América, también la parte de Estados Unidos, de Luisiana y también la parte de Sudamérica y la América Central. Este laboratorio de perspectivas en el Caribe se pensó como un enfoque, un espacio colaborativo de diseño para poder ver cuáles son los ambientes que se construyen en el Caribe. Está apoyado por el SU, por las grandes ideas, big ideas. Es muy bueno pensar en estas grandes ideas. Nos gusta este eslogan de pensar en grandes ideas. En la escuela de arquitectura del SU tenemos una gran red de amigos, colegas y compañeros a través de todos los estudiantes y profesionales y organizaciones que trabajan y abogan por el ambiente y también con respecto al Caribe. Hemos lanzado el laboratorio en febrero del 2023, reunimos arquitectos, profesionales, estudiantes de Brasil, de Uruguay, de Puerto Rico, de los Estados Unidos, y todos para que puedan trabajar y ver, y que los estudiantes puedan ver cómo trabaja la gente en el contexto de el cambio climático acelerado que estamos viendo hoy en día. Por favor, los volvemos a invitar a que visiten nuestra página web para ver cuáles son los resultados de estos talleres que estamos realizando y todo el contenido en el que estamos trabajando en el laboratorio en la región. Entonces, en esta serie del coloquio que estamos ahora, lo vamos a poner en línea, como les dije, lo vamos a subir porque queremos tener esta conversación interdisciplinaria internacional en el contexto del Caribe, pero con otros países.
este es el comienzo de un diálogo que vamos a seguir realizando a través de los años. Es un legado que queremos dejar y está reforzado por algunas barreras que a veces se presentan en el Caribe, pero tratamos de cruzar esas barreras, esos límites, esas fronteras y comprender cuáles son las fortalezas y los desafíos de las perspectivas del Caribe. Solo en ese momento vamos a poder generar nuevas ideas y soluciones prácticas para poder aplicar en el Caribe y en el mundo. Y querría, Y me gustaría también agregar que la gente del Caribe son personas que están muy orgullosas de estar ahí, son vibrantes y nos gusta que se nos escuche, nos gusta divertirnos y es realmente una región que es muy importante por esta actitud. Y entonces con esto tendríamos que decir que tenemos este gran evento por delante y vamos a estar esperando que podamos reírnos y estar de acuerdo con algunas ideas. Necesitamos que se queden en silencio, por favor, ahora, pero pueden escribir en el chat todo lo que quieran, pueden escribir lo que piensan, opiniones, preguntas, pueden compartir referencias, todo lo que ustedes sientan que pueda contribuir a esta conversación mientras vamos escuchando a los oradores. Luego vamos a tener una sesión de preguntas y respuestas en donde también pueden participar más activamente. Vamos a empezar entonces con nuestra presentación, la siguiente parte de nuestra presentación de Damian Hines, de Hines Arquitectura. Y tenemos a quien va a estar conversando con él, Stefan Seal, que también va a estar respondiendo preguntas. Vamos a tener entre 10 y 15 minutos al final para responder preguntas y discutir. Y me gustaría en este punto que levanten la mano, el emoji de la mano aquí, o pueden también escribir su pregunta en el chat para hacer esta sesión de preguntas y respuestas. Pero ahora vamos a presentar a nuestro orador principal, Damian S. Hines, que es miembro de AIA y también es un miembro de NOMA. Es un visionario del diseño y una voz crítica emergente en la comunidad del diseño que le gusta emprender proyectos y actividades en diferentes comunidades. Fundó Hines Architecture y Design después de haber estado en Houston y ejercer en el sudeste asiático. Desde el principio quiso desafiar la forma y el enfoque de una empresa minoritaria construyendo un estudio global impulsado por una misión. Él tiene un gran liderazgo y una experiencia excepcional y es conocido por su innovación, su meticuloso enfoque y su dedicación a la atención del cliente. Cuenta con más de 2 décadas de experiencia, con proyectos muy grandes en todo el mundo y su experiencia y su carrera incluyen la conceptualización, la planificación de proyectos, la planificación general, las evaluaciones de viabilidad y el diseño de diferentes proyectos. Es miembro del Instituto Americano de Arquitectos y antes también estuvo acreditado por Leadership in Energy and Environmental Design, LED. Y me gustaría decir que también está en muchos consejos de administración que son destacados, está muy involucrado en voluntariados y servicios a la comunidad. Y realmente estoy muy contenta de haberlo presentado, de que esté con nosotros hoy. Y bueno, por eso ahora quisiera pasar un ratito a Damian y luego vamos a presentar a Estefan y vamos a seguir con el resto de la sesión. Bien, Damian, entonces, bueno, muchas gracias. Gracias a Anicia, Fabio, Irene, todos. Es realmente toda la gente que trabaja conmigo, somos un gran equipo, son parte de mi biografía en realidad. Y bueno, les agradezco también que hayan leído mi biografía y voy a empezar ahora con esta presentación
Así que déjenme ver si... Bueno, no sabía bien qué proyecto presentar, pero una de las cosas que realmente tengo en cuenta en esta sesión es que podemos enfocarnos en la conexión entre la arquitectura y el componente emocional de la diáspora, por ejemplo. Y yo he sido parte, y esto me hace muy afortunado, he sido parte de crear este nuevo ambiente y de este trabajo que está sucediendo alrededor de todo el mundo, que tiene que ver con la justicia espacial. Entonces hay algunos proyectos que podríamos haber presentado, pero el que creo que todo el mundo conoce, y voy a tratar de explicar un poco mejor ahora, en menos de 20 minutos, es este. Voy a ir rápidamente por las diapositivas. Si hay algo que quieran preguntar, pueden hacerlo en el chat. Y por favor, Anicia, Fabio, déjenmelo saber porque voy a tratar de seguir el rastro, pero puede ser medio complicado. Y con eso voy a empezar entonces. No sé si hay algo que tengo que decir, algo más antes de empezar con esta conversación. No, no, estamos bien. Bueno, aquí está, empiezo a compartir. Bien, aquí lo vemos. Bueno, acá lo que vamos a ver entonces es este proyecto y les voy a explicar muy brevemente por qué es de mi interés y específicamente relativo a la presentación y al trabajo, ¿sí? ¿Qué es lo que hicimos? ¿Cuál es esta idea de la expresión de la equidad, de las emociones y todos los desafíos de estas comunidades de diáspora? Desde 2019 estuvimos trabajando con el gobierno de Jamaica y especialmente en el Parque de los Héroes Nacionales, donde tenemos este proyecto de las casas de los parlamentos. Y tuvimos muchísimas experiencias y emociones en los últimos años, yo diría que en los últimos 5 años, y vamos a ir a pasar sobre eso. Bueno, este soy yo. Creo que es lo que es interesante cuando hablamos de diáspora, es que creo que he viajado bastante y eso ha influenciado mi sensibilidad, el poder entender las diferentes comunidades y los lugares y mis aspiraciones para trabajar con Jamaica, que es el país donde me crié, donde nací antes de mudarme a Estados Unidos, y poder también trabajar junto a las organizaciones a las que estoy asociado. Bueno, he tratado de crear un diagrama que sea visible. Y acá tenemos los círculos abiertos, que son lugares en donde yo estuve un tiempo o los he visitado. Y una de las experiencias más importantes es vivir en Myanmar, en Yangon, por 3 años. Fue antes del golpe militar, cuando el país estaba intentando ir hacia el camino de democracia. Bueno, Jamaica, donde todo empezó, donde estoy ahora nuevamente trabajando. Es realmente un camino también hacia convertirse en una república. En Houston he estado acá desde el 2010, en Detroit, que ha sido para mí la puerta de entrada cuando vine de la isla, Chicago, en donde estuve 10 años trabajando como profesional. Es una ciudad que tiene una gran comunidad arquitectónica. También estuve en Hong Kong, estuve en Singapur, estuve estudiando en India y tuve la posibilidad de conocer a Medoshi, que murió el año pasado. También estuve estudiando en Berlín y desde el lado del arte me llama mucho la atención Basquiat o Miró. Son algunos de aquellos artistas
que realmente trato de ligar con mi trabajo. Así que es muy bueno tener esa escala de colores en mente. Estos son ejemplos específicos de proyectos que he podido encajar dentro del contexto que estamos discutiendo. Bueno, uno de muchos, un pueblo. Este es el eslogan del país de Jamaica. Y todos podemos saber un poco que típicamente tenemos una etnicidad que está identificándonos como una especie de nación y de nacionalidad. Entonces, este eslogan es que todos venimos de otro lugar, pero tenemos un gran orgullo nacional. Puedo decirles que he experimentado experiencias y he conversado sobre la etnicidad muchas veces y me dicen, bueno, soy de Jamaica, ¿qué puedo hacer? Bueno, esa es tu nacionalidad. Y esto es realmente muy bueno, cómo la cultura y la gente se identifican. Podría leer esto, pero bueno, hay una gran ambición de pensar en este proyecto, en el Parque de Héroes Nacionales y lo que va a representar el Parlamento ubicado ahí. Por supuesto que estuvimos estudiando mucho sobre la diáspora en el Caribe y muchas de estas naciones dentro del Caribe tienen aspiraciones y quieren tener en cuenta dónde empezaron y hacia dónde quieren ir. Muchos de ellos tienen aspiraciones de convertirse en repúblicas. Y entonces pensar en este tipo de designaciones o lo que estos gobiernos quieren lograr en infraestructura, en amplitud crediticia, en los edificios, esto es muy importante. Y muchas de estas naciones están creando sus métricas para ver qué es lo que los representa y cuáles pueden ser los próximos pasos que deben dar para su evolución. Entonces, aquí podemos ver el Parque Nacional de los Héroes Nacionales, que era anteriormente un lugar para carreras de caballos y era este hipódromo, y poder lograr la independencia de los británicos se ha designado como 9 acres de los 52 para hacer el Parlamento. Entonces, hace 64 años, 61, es lo que se ha estado, se ha tenido al Parlamento en otro lugar. Y desde ahí, desde el Parlamento, se ha estado gobernando el país, pero no ha tenido la capacidad de apoyar a toda la nación. Entonces, nosotros somos realmente muy orgullosos y este parque está elegido porque todos los presidentes y los héroes de la nación están siendo celebrados ahí en ese parque. También entendemos el turismo, entendemos el deporte, la cocina, la música, desde ya, a Bob Marley. Y estos son componentes de Jamaica que, aún pequeña como es, realmente nos dan una visibilidad en todo el mundo. Y nuevamente en Kingston, que es donde estamos trabajando, lo que vemos es el lado urbano de la isla, que es la parte norte de la isla. Aquí es donde todo pasa. Así que acá estamos, es Jamaica en el Caribe. Este es el parque del que estamos hablando, que está mirando hacia el sur, hacia el puerto y hacia el mar. Y a ver qué puedo decir. Acá hacia el norte podemos ver las montañas. Aquí está la parte de la conmemoración, que se usa mucho. Y tenemos
otra visión acá para ver dónde va a estar ubicado el edificio en el futuro. Nuestro enfoque, lo más importante fue tomar la mayor parte del terreno de Kingston y transformarlo en el Parque de Héroes Nacionales. Eso es lo que se pensó para este diseño. Hubo varias etapas, competencia mundial, logramos ser elegidos entre 5 equipos de arquitectura y pasamos en la primera etapa y para completar la etapa 2 había otro proceso de selección de 2 momentos, un componente público donde el público podía votar cuál era el proyecto que querían. Después había un comité de profesionales que elegían el equipo que iba a seguir adelante con el diseño del edificio. Tuvimos la suerte de poder ganar ambas etapas en una ceremonia de marzo de 2020. También hay un gran compromiso del gobierno. Como pueden ver acá, el óvalo amarillo y después van a ver otra línea que rodea ese óvalo. La firma de arquitectura Smith Gale de Chicago, ellos estaban en este distrito, entonces el centro va a ser el catalizador del edificio del Parlamento. Acá tenemos el aeropuerto, acá es la parte histórica, el centro histórico de Kingston. Y esta parte del centro histórico lo revitalizamos con el edificio del Parlamento. Entonces, como les dijimos, tenemos un parque de 52 acres, en una parte de parque de 9 acres, el 5% del sitio es donde íbamos a poner la huella física, digamos, de los edificios. Trabajamos muy fuerte o de manera trabajamos muchísimo para poder poner este parque, para poder convencer el gobierno de que mantuviera esto como un activo público con miles de árboles para poder cubrir esta área, un total de 1.000 árboles, también tener infraestructura mejorada, tener acceso libre al parque, muchos servicios públicos, un parque seguro para la población, áreas verdes con riego. Estábamos tratando de que el parque fuera verde. Eso fue un gran esfuerzo para nosotros, poder tener áreas verdes alrededor. Algo importante para nosotros es que el país adoptó en 2019. Sin embargo, ninguna de las autoridades en 2009 estaba entrenados o capacitados todavía o acostumbrados para este tipo de regulaciones. Trabajamos con el gobierno para poder acercarlas, para poder ver cómo podían trabajar con las normas internacionales en aquel momento. Entonces queríamos tener un parque, como dijimos, de los Parque Nacional de los Héroes, donde pudiéramos tener cultura, dar reverencia, poder hacer actividades sociales, también poder permitir que los usuarios puedan circular, acceder a este lugar, a este establecimiento y poder tener espacios flexibles. La parte sur del campus era para honrar la historia del país. La parte norte, eh, disculpen, la parte sur era para dar reverencia o honrar a nuestra historia. Después teníamos un espacio más social o para que la gente pueda protestar o dar su opinión con respecto al gobierno. Hacíamos concursos anuales. Esta era una visión primaria o prematura de cómo queríamos que quede el parque en el futuro. Acá también tenemos otra visión hacia el sur, con la parte del parque, los distintos componentes programados que teníamos para el espacio, y acá vemos en las distintas secciones cómo se iba a ver el proyecto. Otra vez pueden ver esta línea azul en este
plano, cuando empezamos con este proyecto, pensábamos en estas 52 acres no iban a ser completamente accesibles para el público. Entonces queríamos ver cómo alcanzar, cómo lograr la equidad y la justicia, ya que este parque es del pueblo. Entonces trabajamos con el gobierno para achicar esta barrera, para que, digamos, lo máximo posible, para poder ofrecer obviamente la seguridad al Parlamento, pero que tenga una reja lo mínimo posible. Después teníamos una puerta que permitía salir. Como sabemos, la música es muy importante a nivel cultural en Jamaica. Queríamos que el pueblo o el público pueda hacer eventos musicales, pudieran ser ocupados por eventos, celebraciones familiares. Esta era nuestra visión, que sea un espacio activo, un lugar activo. Esta era la parte más grande, con el parque o el proyecto más grande en la isla, algo que iba a pertenecer a los que pagan los impuestos al pueblo, donde se ve reflejada la equidad y la justicia de la manera en que nosotros inicialmente empezamos este proyecto. O cuando lo pensamos con el gobierno chino, que quienes iban a financiar el diseño y construir el edificio en nombre del gobierno de Jamaica. Sin embargo, los ciudadanos de Jamaica no estaban a favor de este enfoque. Entonces, el gobierno cambió el modelo para poder seguir adelante con este proyecto como una competencia y poder financiar el proyecto con sus propios recursos, no externos. Acá tenemos otras imágenes del proyecto. El edificio. Otra vez, les quiero mencionar, el edificio es para inspirar, para permitir que el gobierno gobierne justamente el país, para dar reverencia, honrar a la historia. Todos son componentes críticos e importantes. Y también creo que el gobierno quería mostrarle a sus ciudadanos que les importaba, mostrarles que era el Commonwealth y que Jamaica se estaba moviendo rápidamente hacia el próximo siglo. Digamos que iba a ser el Singapur del Caribe. Ese era un desafío muy importante para ellos. Lo que yo sé es que eso iba a impactar, por supuesto, a las zonas de las costas, las zonas costeras, porque iban a tener que prestar atención a a este impulso, a la infraestructura, a todo lo que todos los demás tienen, todos los otros países, infraestructura, carreteras. Entonces ahora el país iba a ser muy atractivo para mayores desarrollos. Entonces, esto es algo que tenemos que pensar. Esta es una vista desde la entrada para los visitantes, que está en una parte más inclinada, más baja. El, el edificio está un poco más elevada hacia el norte. No quiero dedicar tanto tiempo a los planos, pero esto es cómo estructuramos el diseño alrededor de un edificio circular, porque no tendría que haber un frente y una parte trasera en este proyecto, tiene que ser algo circular. Por eso lo que vimos antes era que el proyecto era como un óvalo. Poder verlo como vemos de una manera de planificación y lo pensamos como un círculo para tener como una red alrededor, como ser que tenga un bulevar con un cruce de rutas, de carreteras, también que sea como un ciclo, como un bucle que va alrededor. A través de todo el diseño queríamos que quede muy claro, muy legible en los dibujos, que eso se pueda entender en la planificación, sin que lo queríamos explicar claramente a través de los dibujos, sin que estemos presentes para poder explicar esto. Y creo que quedó bastante claro. Hay dos espacios principales y la cámara, y en estos dos espacios tenían que
tener un diálogo entre entre ambas cámaras se tenían que comunicar. Entonces eso nos llevó a una coordinación importante. Por supuesto que también teníamos jardines interiores para poder tener luz natural y que la naturaleza esté presente en el interior. El exterior, bueno, ahora voy a redondear o resumir cómo es el exterior. Han visto el edificio, ven que tiene como estos cruces, estas columnas. El impulso inicial, y literalmente leí la Constitución de Jamaica, la leí. Leí porque en muchas de las lecturas el gobierno de Jamaica quería utilizar la lectura para poder trabajar con el gobierno y empujar esta idea de que sea central. Porque entonces yo les decía, si esto es central, a ver, lo que dice la Constitución está opuesto a este concepto. La relación entre los ciudadanos con los votantes, los electores que votan a los representantes, esta relación son las bases del gobierno. Entonces, creamos estas columnas cruzadas para poder representar esta relación. Entonces, este diseño que hicimos para el concurso, para este concurso público, lo consideramos un recuerdo o una memoria, un recuerdo que las personas pueden tener. Estas columnas representaban esa conexión entre el gobierno y sus ciudadanos. Este país ha sido atravesado por terremotos, huracanes. Nuestro diseño representa la resiliencia, la fortaleza para muchos de estos votantes y también para los miembros del gobierno que han atravesado. Tal vez los eh, gobernantes parece que están en una caja de cristal, alejados para algunos de los ciudadanos, los pueden ver así. Entonces queríamos que esa expresión de las columnas cruzadas sea una condición espacial para crear una arcada alrededor del edificio, una unión para crear espacios de encuentro, también un aspecto moderno, que sea un icono, una imagen que pueda utilizarse para ver para que sea como una marca del país. Entonces acá ustedes ven cómo se ve esto que les mencionaba de estas columnas cruzadas que están alrededor del edificio y es muy dinámico. Buscamos cuáles iban a ser los materiales, hicimos investigación al respecto de esto y utilizamos este tipo de material porque creíamos en la equidad que esto ofrecía, en la igualdad del espacio. Teníamos que pensar en la población local. Si íbamos a hacer un edificio que iba a limitar quién podía participar en la construcción de este edificio o no. Entonces utilizamos hormigón para la estructura y después utilizamos algunos senderos o distintas enlucido blanco para la parte siguiente, con un revoque de cemento blanco, trabajando en ambos estados con ingenieros y arquitectos de la isla para trabajar en cómo podíamos crear estas columnas en forma de X o cruzadas. Hay 72 de estas columnas con forma de X cruzadas. Creamos una matriz para poder hacer este diseño y comunicar el trabajo. Y esta fue la calidad de las columnas en forma de X que atravesaban todo el edificio. A ver qué más tenemos por aquí que les puedo mencionar. Bueno, aquí lo pueden ver. Es el Parlamento de Jamaica con el Parque Nacional de los Héroes. Ahora les voy a explicar un poco más por qué esto es tan emotivo. Solo pueden imaginarse que mi familia vino a los Estados Unidos y para que yo pueda tener una educación distinta, para poder estudiar arquitectura, y gané la comisión, gané el concurso para hacer el edificio del Parlamento en el país donde nací y me crié. Es un gran honor.
Bueno, muchísimas gracias, Damian. La verdad es que estoy muy ansiosa de empezar con las preguntas. Y como les dije a todos, yo estuve con él en otros paneles y estuve conociendo un poco de este proyecto y de este concurso y realmente es impactante todo lo que se aprende de los colegas del Caribe. Así que tenemos que seguir involucrándonos en estos diálogos y seguir conociendo. Así que ahora estoy muy emocionada. Muchísimas gracias. Quiero ir ahora a las preguntas y respuestas y vamos a ir ahora a Stefan Sil, que lo vamos a presentar. Stefan es un candidato a un doctorado y ha estado trabajando y investigando los impactos de la inmigración y de la transformación urbana. Tiene un título en arquitectura por la Universidad de Venezuela y también ha trabajado en Harvard University. También es profesor asistente de diseño en la Facultad de Arquitectura y de Urbanismo del LSU y también es codirector de Incursiones, una plataforma sin fines de lucro que trabaja con proyectos de educación y arquitectura. Ha sido nominado también con un, un premio y ha sido seleccionado también en la Bienal Iberoamericana de Arquitectura. Se ha presentado en el Festival de Londres y en el Museo de Arquitectura y también ha trabajado en muchos negocios privados. Así que es un gran placer presentar a Estefan. Muchas gracias nuevamente por su participación. Muchas gracias, Anicia, por la presentación. Gracias a todos por estar aquí y a Fabio por organizarlo, a Irene, a Damian por la presentación. Ha sido un gran proyecto. Algo que me gusta para empezar esta conversación y seguir pensando en algunas palabras claves que fuimos escuchando, porque hay palabras que realmente evocan muchas emociones y también evocan visiones, y bueno, esta es, por ejemplo, la palabra diáspora. Y entonces lo que quisiera compartir como para crear una conversación y mantenerla, es un proyecto en el que estoy trabajando ahora, que no es un proyecto de diseño, es más bien de investigación, tiene que ver con lo que es mi doctorado. Entonces voy a compartir ahora mi pantalla y voy a ir viendo también el tiempo. A ver ahí, Anilla, si se ve bien, si me puedes decir. Bueno, si hablamos de la variación de los tipos de investigación que estamos haciendo y todo lo que se puede hacer con la arquitectura, quiero pensar en los cambios que las ciudades tienen por las migraciones. Estas son situaciones que se van dando como la parte de la crisis que tuvo Venezuela. Y como pueden saber, Venezuela ha tenido durante décadas una crisis muy compleja que es política, social y económica. Y en la última década tuvimos una situación que se ha acelerado la crisis y ha sido un proceso de migración enorme. Entonces aquí vemos que es el más grande de todos. La migración está por encima de Siria y de Ucrania, este proceso de migración. Entonces es un problema en todo el continente y un problema también en el Caribe. Y estamos pensando en una forma o concibiendo el país de otra manera, porque siempre ha sido un país que ha recibido inmigrantes y ahora está produciendo migración. Esta crisis migratoria ha afectado a la población
Y la mayoría de los migrantes son las personas que producen en la economía y en la sociedad. Esto nos ha dejado con muchas personas que están dejando el país y un problema también para cuidar a los niños. Esta inmigración empezó como un fenómeno de clase media, este segmento de la población que estaba atravesando una situación importante, pero se ha intensificado y ahora ya está en todos los sectores de la población y se está también expandiendo en todo el territorio. No hay cifras oficiales, pero podríamos decir que la vacancia que estamos dejando, que estamos viendo, es de un 50%. Hay algunos estudios que se han hecho en diferentes partes de la ciudad y se habla de este 50% de vacancia en la ciudad, en los lugares para habitar. Esto es muy impresionante y por eso quería incluir esta fotografía que se ve toda la ciudad para tener una idea más clara de pensar de dónde son ustedes, para que imaginen el 50% de las casas o de los edificios que están vacíos. En este contexto, lo que estoy haciendo es enfocarme no en la parte más dramática de la crisis, que es el impacto en los destinos a donde van, sino más bien lo que está pasando del otro lado, porque bueno, no hay inmigración sin migración y bueno, quiero ver un poco cómo se ve este proceso. Se ve una singularidad diferente a otros países. Pueden ver, por ejemplo, en Detroit lo que ha sucedido, que ha sido muy grande también la migración que ha tenido la ciudad y que ha tenido que ver con una crisis económica y la gente directamente no ha podido mantener sus hogares en este lugar, ha tenido que emigrar en busca de trabajo. Entonces, en algunos países de Europa del Este se puede ver también este problema con otro tipo de singularidad. Pero la situación de Venezuela, especialmente en Caracas, tiene que ver que un gran porcentaje de la población no ha tenido derecho o no ha tenido el derecho al hogar, a la vivienda. Entonces esta decisión que han tenido de irse y eh, de llevarse la propiedad, también nos remueve unas emociones de una práctica de transformación espacial que tiene que ver con preservar el espacio doméstico y son muchas ideas y muchas emociones. Lo que me gustaría hacer es mostrarle un poquito lo que he escrito como parte de mi investigación. Son como algunos extractos de los episodios que voy escribiendo. Son algunos dispositivos como parte de mi investigación. Así que quiero mostrarle 3 episodios. El primero tiene que ver con la acumulación material. En Caracas, ah, esta acumulación tiene forma de autos, de objetos, plantas y expresa la cantidad, ¿sí? Y tiene que ver con mucha cantidad de autos. Esta acumulación tiene forma también de objetos, por ejemplo, de libros, de autos, de sillas, de remeras y ropa y cajas llenas de objetos que puedas imaginar. También es una abstracción la acumulación, porque podemos pensar en un ciclo de vida. Sin embargo, esta interrupción de estos ciclos eh, se ve a través del material y esto también nos crea tensiones y nos crea posibilidades y podemos ver algunos caminos que se van interconectando.
Tenemos una nueva economía de objetos de segunda mano, donde empezamos a ver cómo esto se vuelve parte de la economía. Después también tenemos una gran práctica de emociones que tratan de mantener la existencia viva. Los residuos materiales tienen otra forma, en forma de anécdotas. En Caracas todos tienen un amigo o un pariente que ha migrado y eso es parte de las de las casas vacías y de las historias que nos van contando las diferentes familias y los diferentes vecinos. Y muchas veces se van dejando objetos o plantas a nuestros vecinos antes de migrar. Todo esto también tiene que ver con un poco de secretos y de prácticas que se van haciendo presentes en la ciudad. Esta acumulación material a veces se hace invisible y tiene que ver con lo privado y con el interior. Es parte de lo que vive nuestra ciudad. Este es un punto de partida. Acá podemos ver muchas paltas caídas y tenemos también plantas que son partes del jardín, pero no pueden ser cuidadas. ¿Sí? Y no se ve aquí nada, hay algunos cacharros que están rotos y que necesitamos protegerlos del sol. Tenemos un jardín doméstico y una calle que nos muestra todo un ecosistema que no tiene ningún impacto del exterior. Han quedado abandonados. Esta familia ha dejado inclusive las tortugas atrás y los vecinos le dan de comer a través de la reja. Las tortugas algunas son bastante comunes en Caracas y acá tenemos realmente un lugar en donde se puede ver y puede ser visible lo que se va dejando, lo que va dejando la migración por detrás. Le han dejado la casa a los animales. Estos animales están siendo alimentados por los vecinos y muchas casas están vacías, otras están parcialmente habitadas. Un fotógrafo vivía acá, por eso tiene este camión. Esta casa era de una persona que falleció. Esta es la casa mm, de un líder de la oposición de Venezuela, no sé quién la está cuidando ahora. Estas personas tienen parientes que ya no viven aquí y los lugares vacíos tienen un potencial creativo y tienen la posibilidad para el cambio en otros. Esto va cambiando y pensando este potencial creativo y la posibilidad del cambio está en el otro. El colector, el recolector. Tenemos algunas una ventana que se puede ver a través de todos los libros que están aquí en la biblioteca. En esta casa, la materialidad y el espacio se dejaron intactos, pero el espacio ha cambiado. Tenemos muchos libros y muchos volúmenes y se pueden ver también que muchas veces las habitaciones han tomado otras formas. Se van, están llenas, por ejemplo, siendo una biblioteca con diferentes libros. También la biblioteca de Venezuela es un territorio que se maneja entre el Estado y lo privado. Ignacio Alvarado es el que fundó el museo y está muy orgulloso de sus libros. Hay un vecino que ha muerto hace poco y ha donado todos los libros también. Esta es parte de mi rutina. Yo visito una o dos casas por semana y me puse muy selectivo para rescatar libros para el museo. Muchos libros se han perdido.
seguimos hablando entonces de como Benjamin, él está recolectando como una acción de recolectar los lugares que va visitando y va sacando, pero él también está preocupado por lo que hace posible la recolección, estos fragmentos de intención que constituyen algo que nos ayude a recobrar la vida. Entonces, este museo de libros está por extinguirse. Su colección tratamos de cuidar en esta operación, en este ensamblaje, desamble, no es simétrico. Tratamos de trabajar y traer un mundo para poder mantenerlo, pero hay parte de este mundo antiguo que se pierde. A medida que yo visitaba ciudades vacías y departamentos, veía un patrón similar. Las bibliotecas solían estar cerradas, los libros estaban guardados en algunos depósitos de la casa. Este es un departamento, pero en otro caso estaban a la vista para que el asistente lo pudiera utilizar o para que alguien que va a vivir ahí lo usara, pero también había otras situaciones en donde estaban ocultos y se notaba la ausencia de los libros, la partida de sus habitantes. Tratar de ver los libros en Caracas tiene que ver tiene que ver o muestra, si rastreamos estos libros, muestra la partida de sus habitantes. Para cerrar esta charla, querría hacer una breve reflexión en Caracas, según como estuve expuesto a toda esta partida y esta acumulación posible de objetos y libros, me surgió una pregunta: ¿qué puede pasar con todos estos objetos? Esta pregunta es muy difícil, imposible de responder, pero nos da una idea del destino de la materia y de y del y de lo inmaterial. ¿Qué hace el país en esto? Tratamos de que espacios se abran, hay agujeros en las paredes. También tratamos de pensar que los libros puedan volver a las bibliotecas. Tratamos de pensar la historia y la proyección al futuro, tratar de pensar cómo va a ser el futuro. Otro escenario tiene que ver con aceptar la imposibilidad de responder esta pregunta y tratar de ver que es solo un colapso y es una suspensión en el tiempo. Falta la sincronización y hay una superposición de los esfuerzos y de los esfuerzos de las personas y la temporalidad. Tratar de pensar el circuito a largo plazo. Esto nos hace ver la acumulación y la especulación. También ya se ha encontrado en la arquitectura y en el arte, en la literatura. Sin embargo, está ausente en la investigación de la arquitectura, ya que las personas utilizan al colapso como un problema de la caída, pero acá vemos otro tipo de colapso, con espacios vacíos, espacios vacantes que van a estar para el futuro. Entonces pensemos algo entre la ficción y las políticas, pensar para volver a pensar estos residuos materiales en este mundo de colapso, tratar de ver cómo podemos traer esto a algo productivo, evitando la nostalgia. Le voy a dar la palabra, bueno, ya cierro y le doy la palabra de vuelta a Anicia. Gracias, Estefan, muchas gracias. Qué contenido tan asombroso. Llego a un punto donde empiezo a escribir y después sigo escribiendo porque siguen viniendo los pensamientos y pienso en el contenido que acabamos de presentar y en particular en estas dos presentaciones, la juxtaposición de pensar en la idea de la migración de los inmigrantes en este punto. Quisiera hacer una pregunta para Damián y para Stefan de manera individual, pero quiero alentar el diálogo entre ustedes dos, porque por un lado vimos que Damián hablaba de este proceso de volver a casa, volver a Jamaica y para poder trabajar y ofrecer un servicio, brindar su trabajo como arquitecto, que la resonancia que esto tiene con producir algo arquitectónico, una obra arquitectónica.
tener una conexión con el hogar, volver al hogar y poder conectarse con eso. Pero Estefan, vos hablabas de algo exactamente opuesto. ¿Qué tipo de recuerdos quedan cuando uno abandona su casa y cómo la arquitectura tiene algún tipo de presencia que queda, digamos, presencia por estos movimientos, por estos extractos que mostraste, algo que permanece? Entonces, creo que podemos ver esta juxtaposición. Y a partir de esto quiero darles la primera pregunta. Quiero hacer la primera pregunta, pero la voy a conectar con algo que mencionó Damián, que haber leído la Constitución fue parte de tu proyecto. Me encantó eso que acabas de mencionar y lo escuché otra vez en otra conversación que tuvimos. ¿Qué descubriste? ¿Qué fue algo único? ¿Qué descubriste al haber leído la Constitución de Jamaica? Algo único que actuó como una guía, como una brújula para seguir adelante con la intención original de este proyecto, como vos lo pensabas, como vos pensabas en la relación entre los ciudadanos y los gobernantes, revitalizar esta parte de Kingston, sobre todo que era la intención. ¿Nos podrías poco resumir qué viste entonces en la Constitución con respecto a tu proyecto? Sí, estamos en 2018, cuando estaba trabajando y leí cada palabra de la Constitución y tenía esta energía, porque a medida que leía, veía las ambiciones de los padres fundadores de la nación. Fue escrita de tal manera para proteger la integridad del gobierno y de manera simultánea proteger la integridad de los ciudadanos que participaran en el proceso del gobierno o de la gobernanza. Lo que me llamó la atención, algo que destaco, fue un momento donde había algunos desentendidos, que era porque lo que nos pedían como profesionales del diseño no, no daba prioridad o no priorizaba las ambiciones o los deseos de los ciudadanos. Nos pedían que demos prioridad a algunas cuestiones por la seguridad, por el cambio. Necesitamos un espacio que sea seguro porque hay riesgos. Tener algún nivel si hay accesibilidad pública a este espacio, tenemos que tener seguridad, es algo simplemente humano por la seguridad de los seres humanos. Esta solicitud era contraria con los términos que se veían en la Constitución. Entonces estábamos allí leyendo los términos de la Constitución, algo que decía, bueno, una reunión tiene que ocurrir en espacios donde no haya barreras para el edificio, y eso define de alguna manera los límites de la seguridad. Teníamos que adaptar y aprender eso. Y le decíamos al gobierno entonces, ustedes quieren todo este parque que no sea accesible, pero por los términos que están en la Constitución, dice que tiene que haber 120 pies de distancia de donde está el Parlamento hasta la línea de seguridad. Entonces, acá en la Constitución, vos decís que tenés que correr, empujar las barreras. Entonces, ahora vos las querés alejar. Estamos hablando de muchísimos más metros. Ahora, entonces, con esos metros, el parque no sería accesible o solo el 20% del parque sería accesible. Y ahora logramos que un 80% del parque sea accesible. Y creo que eso llevó al proyecto de ser el campus o el jardín del Parlamento a ser un parque nacional que además incluye a un edificio del gobierno.
Y eso fue realmente nuestro horizonte y cómo pensamos al proyecto. Este fue uno de los detalles que quizás fue difícil leer la Constitución, pero estoy muy agradecido de haberla leído porque nos empoderó para poder entablar esta conversación que tenía muchas implicancias con la justicia espacial. Mu- Implicancias muy importantes. Teníamos 48 acres de implicancias. Esa es mi historia, lo que les puedo contar acerca de la Constitución. Muchas gracias, Damian. Y para Stefan, me gustaría citar algo que mencionaste. También Demian lo mencionó cuando hablaba de las secuencias de entradas o los lugares para entrar al edificio, que no había ni un frente ni una parte trasera. Entonces, también mencionaste que el Museo de Libros de Venezuela también quería garantizar que los libros que necesitaban buscar, que necesitaban preservarse, realmente estuvieran preservados, que no era algo ni público ni privado, digamos, que la gente podía acceder. Entonces, en términos de los extractos que vos presentaste o el material de la acumulación, de la gente que había partido, el recolector, si pensamos en las normas o lo que quedó de la arquitectura, cuando hablamos de lo que quedó, ¿qué pasa con la arquitectura, con estos eventos de inmigración? ¿Cómo ves a un futuro que la arquitectura puede intervenir? Mencionaste un poco entre esta diferencia entre la ficción y la política. ¿Cómo podemos eh, corregir estas perspectivas de lo que queda en términos de la arquitectura, de lo que permanece? Sí, me gustaría poder pensar que estos espacios vacíos, los vacantes, es lo vacío, podemos entenderlo como una ausencia del uso, de un uso para lo cual ese espacio estuvo pensado originalmente, que deja de estar esa intención. Entonces, lo que hace es crea también un espacio de posibilidad. Hemos visto esto en las ciudades, bueno, en esta ciudad, de muchas maneras, cuando eh, el desgaste, el, el declive se ve en la infraestructura. Entonces, el vacío o las vacantes crean algún tipo de plataformas para que ocurran acciones, que sucedan cosas. Entonces, pueden se produce acá una tensión disciplinaria de algún tipo. La tarea entonces para nosotros en este proyecto sería volver a centrar nuestra atención en esas posibilidades que ya existen, que ya están allí en muchos casos. Bueno, muchas gracias. Eh, Quisiera darle también a Demian la posibilidad de hacerle alguna pregunta que tal vez pueda tener para Stefan o lo mismo para Stefan, o si quieren conversar entre ustedes, compartir algún tipo de pregunta o quizás elegir alguna de las preguntas que tengan en el chat, lo mismo al público, si quieren levantar la mano o entablar una conversación con ellos. Algo que me gustaría mencionar de lo que acabas de decir entre las dos presentaciones, quizás hay un tono de la partida y la llegada, exportar, importar, migrar, inmigrar. Estamos hablando en, en algún nivel, hablamos o tratamos de tener optimismo. Stefan, vos también mencionaste la decadencia. Yo recuerdo 2018, 2019, cuando algunos amigos iban a Nueva York o a Los Ángeles o a Chicago, decían, yo sé lo que sucede, perdón, mm, en esta partida de Detroit, porque tal vez muchos nos estamos yendo de Detroit por hoy que tenemos una crisis,
o por la economía, cómo ha crecido. Entonces tratamos de tomar esa oportunidad del crecimiento que hubo en la economía de Detroit. Entonces por eso hacia allí fueron. Yo participé igualmente de la construcción del Parlamento de Jamaica. Es- Pero también a veces vemos que hay una oportunidad en los expatriados de Jamaica. Muchos de ellos han intentado volver. También tuve que leer otro documento donde una pareja en Miami nos pidió que diseñáramos un hogar en Jamaica, una casa. Entonces acá hay una lista de las cosas que eh, las normas o los reglamentos impositivos del gobierno nos pedían y que podíamos volver a traer al país, por ejemplo, paneles solares y otro tipo de materiales. Hay incentivos. ¿No? En un momento pensemos que el gobierno aceptó que esa gente partiera, pero también en algún momento hay un hecho, permiten que vuelvan esos ciudadanos. Entonces, tenemos este tipo de dinámica donde hay una aceptación de la partida y hay expectativas del regreso. Sí, podemos pensar en este cambio de espacio. Bueno, lo que estás describiendo encaja muy bien en en la dinámica circular de migración que tiene que ver con la Unión Europea, dentro de la Unión Europea. La gente va y viene y también es muy interesante el ejemplo de pensar, no sé si todos conocen geográficamente, es esta relación entre el México rural y la parte sur de Estados Unidos, como de Arizona o Texas, y el impacto que esta migración ha tenido en la cultura y en la cultura arquitectónica, en términos sociales, inclusive en la industria de los edificios. Estas dinámicas son muy visibles en algunos países, más que en Venezuela, en mi hogar. También creo que puede ser por porque la migración en Venezuela es muy reciente, es un fenómeno reciente, o por lo menos lo es a este nivel, es un fenómeno nuevo. Y también es muy volátil porque la gente va y viene, pero lo que puedo hacer es pensar en esta pregunta, la de Anisha, el comentario que hizo de dejar el hogar. Y bueno, y entonces a veces las experiencias son similares en el sentido de que uno se va y vuelve, se va y vuelve, y esta idea de la migración muchas veces parece una cuestión lineal del A al B, pero realmente se ve desafiada en muchos sentidos en el presente, y lo que sale de esto tiene que ver con algo que es mucho más cultural y nos da una multiculturalidad y nos da conocimiento. Entonces, mi pregunta para ustedes podría ser, como arquitecto que también tuvo esta experiencia de empezar a vivir en un lugar y mudarse, ir y venir, este proceso de diáspora, esta relación que uno tiene con su propio país, la pregunta sería, ¿qué piensan? ¿Cuál es la contribución que podemos tener desde esta posición que tenemos? ¿Qué se puede contribuir? Bueno, lo que yo pienso, nuevamente, un poco de lo que me contaron mis padres, es esta cuestión de que la economía en Jamaica ha limitado las oportunidades, y entonces mi mayor motivación
es al regresar o para regresar es cuál es cuáles son las contribuciones, en qué puedo contribuir o cómo puedo yo contribuir. Entonces, estos son de alguna manera los deseos de la isla que yo quiero ayudar. Y a veces son pequeños mensajes que uno va dejando. Yo me fui cuando era un niño y cuando volvía a Jamaica era una especie de turista, iba a visitar familia, pero como profesional mi experiencia en Kingston fue empezar a trabajar con otros profesionales que vivían en la isla y ahí me di rápidamente cuenta que estas cosas que yo veía de afuera estaban realmente ahí. Y entonces lo que me quedó en claro es que tiene una cuestión, que tiene que ver una cuestión económica con el acceso a la educación. Entonces, esta motivación económica puede dar pie a este motor migratorio. La estabilidad social es muy difícil en la isla y después de muchos años de un gobierno militar que estaba controlando a este gobierno cuasi democrático, hubo un cambio hasta para expandir esto. Y yo ah, pude ver mientras estaba ahí y estábamos haciendo este proyecto, estuvimos viendo otro tipo de diáspora cuando estaba en Neymar, en ese país. Entonces siempre hay diferentes motivaciones y mientras estuve allí, yo estaba viendo que la gente de Bermín se estaba volviendo a su hogar, a su país, y yo vi la posibilidad en el 2019, cuando pude hacer lo mismo a Jamaica, esta cuestión de volver. Y yo veo esta conexión principalmente. Muchas gracias, Damian, a Stefan, a la audiencia también, si quieren preguntar algo, a Irene. Tengo muchas preguntas. Estaba viendo un poquito. Muchas gracias. Creo que ha sido muy interesante este espíritu porque se nota que hay una tensión de ah, luchar, ¿sí? Para empezar a ayudar a las naciones y también entender el colapso. Entonces estoy tratando de pensar cómo poder tomar una perspectiva más global para el desarrollo positivo de algunos lugares y el negativo de otros. Creo que todo esto también nos ayuda a pensar cómo mejorar un lugar y otro. Entonces, me estoy preguntando, mientras estaba hablando Damián, dijo algo del gobierno que estaba realmente queriendo ser el Singapur del Caribe, hablando de Jamaica. Entonces me pregunto, ya que son de Jamaica y de Venezuela, con estos procesos y estos desarrollos, he estado pensando mucho sobre que realmente no hay un crecimiento sostenible, que por lo menos no lo estamos viendo ahora. Tenemos que buscar formas de estabilidad y de buena vida, y cómo podemos crear una sociedad que sostenga a la gente, a sus poblaciones, que les permitan a sus poblaciones volver. Son como dos posiciones entre el desarrollo positivo y el negativo o el colapso. Entonces tenemos que ver cuál es el movimiento y a cómo llegar a un equilibrio. Me gustaría dejar que Estefan responda primero. Es una pregunta difícil y me gusta.
tengo que confesar que he venido muchas veces, he estado leyendo diferente literatura, que estoy leyendo justamente para mi investigación. em, que habla de una manera negativa sobre el progreso y muchas veces esto viene de posiciones de privilegio, o sea, el que critica está en una posición de privilegio. Entonces, no tener en cuenta el progreso, yo creo que en el contexto del desarrollo global, en donde hay millones de personas que tienen expectativas de ver sus vidas mejoradas, especialmente a través del progreso y del desarrollo, y que necesitan tener acceso a las vacunas, a mejor comida, a educación. Yo no veo dónde está el equilibrio. No sé si estoy respondiendo a la pregunta, Irene. Me gustaría pensar que aprender de los errores es algo bueno y bueno, tal vez soy un poco naif. Y si estamos hablando de este crecimiento responsable desde mi experiencia, ha sido un gran desafío. Voy a hablar del caso de Jamaica. El gobierno, la motivación del gobierno es poder darle acceso al trabajo a la población, con diferentes formas de ayudarlos a aprender y tener posiciones en donde puedan usar sus habilidades. Entonces, los ciudadanos viven para ver cuáles son sus nuevas oportunidades. Entonces, ¿qué tiene que ofrecer Jamaica? Bueno, la economía de Jamaica es el turismo. Y por eso el gobierno ha puesto énfasis en hacer una ruta que vaya a través de toda la isla, en donde el sector privado entra también con la construcción de hoteles y entonces nuevos puestos de trabajo en la construcción se han creado. Hace unas semanas estaba hablando con un arquitecta y paisajista que hace 40 años está allá y me dijo que estaban perdiendo la línea de la costa. Y, y dice, antes era tan lindo y no estuvo tocada por tantos años, pero al mismo tiempo dijo, pero he crecido mucho en mi negocio y he empleado a muchísimas más personas ahora porque con estos proyectos tenemos nuevas oportunidades. Y estaba realmente dividida en cuanto a lo que amaba y lo que odiaba en términos de este movimiento, de ofrecerle a Jamaica y a todo lo que la gente quiere, que es apoyar, poder hacer algo para su familia, darle empleo. Y para Jamaica la economía es el turismo, entonces creo que han notado un poco esto de lo que es el crecimiento responsable y hay muchos más kilómetros de rutas y bueno, y por supuesto hay muchos más kilómetros de cables y hay muchísimas personas que han conseguido trabajo y que trabajan ahora también de manera remota en todo el mundo y esto se está expandiendo. Y estos son trabajos en donde se pagan muy bien. Están tratando de hacer un balance con eso, de equilibrarlo. Y bueno, ¿qué es un balance? No sé, no soy juez, pero he visto que algunos de los países tienen diferentes políticas en relación al medio ambiente, en relación al crecimiento de desarrollo.
Bueno, eso es el equilibrio. Bueno, no sé exactamente qué significa. Muchas gracias, Damian y Estefan. Irene, gracias también por tu pregunta. Creo que es un diálogo que tiene que continuar. ¿Alguien más en la audiencia quisiera preguntar algo o hacer algún comentario? Quería dar un par de minutos más por si quieren decir algo más. No tiene que ser una pregunta, a veces puede ser un comentario. Anicia mencionó un concepto que está en el sitio web que tiene que ver con el futurismo. Inicialmente tuve que buscar el concepto y creo que dijimos en este panel que quería modificarlo. Un concepto que, corregime si estoy errada, el concepto es de poesía, música de las personas africanas en la diáspora y el contexto futurístico en su participación, que ha sido mucho más importante. Entonces, el ejemplo que yo usé es Black Panther, Pantera Negra, que es una comunidad africana que tiene toda la tecnología avanzada, todo lo que puedan imaginar. Y para mí eso es un ejemplo de afrofuturismo. Y mientras estábamos charlando en ese panel, estábamos involucrados en tocar estos puntos y seguir hablando de la diáspora que ha impactado a los africanos y cómo los africanos han impactado también a los americanos. Y, y pienso que el afrofuturismo puede aplicar a la arquitectura también y también puede tal vez crear este futuro en donde los africanos que son parte de esta diáspora tengan un rol mucho más importante. Me parecía interesante traer este concepto y voy a tratar de seguir leyendo mucho más para poder seguir conversando sobre esto y poder dar una idea más pensada, reflexionar aún más, porque creo que estamos en parte de un movimiento que sigue, que continúa y del cual me gustaría seguir hablando. Muchas gracias nuevamente. Es parte también de mi investigación. Estoy involucrada en este grupo del Laboratorio de Justicia Espacial del Caribe. Entonces seguimos trabajando con diferentes regiones y con distintas personas del Caribe. Es una perspectiva del Caribe está muy relacionado con este futurismo. Y, y sí, te acordaste exactamente lo que hablamos, lo que estábamos conversando, esta intersección con diferentes autores y mujeres que hablan de arquitectura, del uso de tecnología, de entender ideas de liberación y bueno, toda esta combinación del movimiento afroamericano. Así que bueno, muchas gracias por recordarlo. Y cuando pienso en la idea de la tecnología, a veces pensamos que solo existe a nivel digital, pero algo que también se ha dicho, ¿qué material se puede usar cuando hablamos de la tecnología? Y considerar de una manera que podamos meter a la gente que trabaja en Jamaica en términos de esto. Es una forma de reinventarnos en la comunicación y seguir trabajando en cada proyecto, considerando
cómo justificar y contribuir todos juntos a este proyecto y a la gente para la cual está diseñada. Así que disfruto muchísimo el laboratorio, estas series, el coloquio, me gustaría seguir charlando. Si no hay más preguntas, me gustaría agradecerles a Estefan y a Demian por sus presentaciones impresionantes, sus reflexiones. Por lo menos para mí estoy muy agradecida por sus perspectivas, todo lo que han presentado hoy y me gusta trabajar con esta justaposición de posiciones y de pensar la justicia espacial y estos puntos de vista. Muchas gracias a ambos. Gracias a toda la audiencia que estuvieron presentes hoy. Quiero agradecer también a Irene y a Fabio. Nos encanta esta conexión del Caribe y la hemos descubierto hace unos años y a través de la LSU y es un placer poder trabajar de manera colectiva para traer estas sesiones. Tenemos una más y les voy a recordar muy rápidamente. Es nuestro próximo y último coloquio. Vamos a seguir, por favor, trabajando para el 26 de abril a las 11:30 hasta la 1. Y Michael Lipoy va a estar presentando junto con Lee Point de Trinidad y Tobago, de donde soy yo. También es un profesor y un arquitecto que nos va a estar contando. Estoy esperando con mucha emoción esa próxima presentación y para poder seguir continuando esta conversación. Creo que puede haber más adelante en el futuro otras presentaciones. Irene y Fabio, ¿algo más que quieran decir para cerrar? Bueno, muchas gracias a todos. Espero verlos en la próxima sesión y para seguir conversando en el futuro. Muchas gracias. Gracias, adiós.